Feliz, no hace falta, pero atomizar. La atomización es una característica fundamental de la programación. Esto nos va a dar la ventaja de que el flujo de nuestro desarrollo sea mucho más entendible, más manejable y más, sobre todo, más modularizable a futuro para poder actualizar, para poder corregir. Esto nos va a ayudar a evitar muchos errores en nuestro desarrollo, ¿no? Evitar la redundancia, obviamente no estar repitiendo código. Esto pasa mucho cuando no tenemos una organización de una modularidad. Nos pasa que entramos en la redundancia. Si nosotros tenemos bien organizado el código, es muy probable que escribamos una función dos veces. O que escribamos una función muy parecida a otra. O una porción de código esté repetida en varias funciones. Esto pasa porque le perdemos el hilo. Le perdemos el hilo en nuestro desarrollo. El año pasado estuve trabajando en un proyecto de iDocket, un proyecto que hicimos un desarrollo para la Corte de Justicia de Texas, acá en Include, y éramos un equipo muy grande de desarrollo, éramos, no sé, creo que 50, algo así, 50, un poco más desarrolladores. Y estábamos todos separados en pequeños grupos más pequeños, pues era imposible, imagínense una daily de 50 personas, arrancaba a las 8 de la mañana, terminaba a las 12 del mediodía. Entonces, ¿qué es lo que hacíamos? Teníamos pequeños grupos más chicos, donde éramos 2 o 3 front, 2 o 3 back y 2 o 3 QA, y entre ese grupito tomábamos una parte de este sistema. Eso tenía una gran ventaja, que era poder agilizar un montón de aspectos, pero al mismo tiempo corríamos riesgos de estar desarrollando una porción de código que quizás otro equipo también estaba haciendo. Y de ese modo teníamos redundancia, ¿no? ¿Cómo se resolvía esto? Bueno, había un equipo de desarrollo de componentes cross, componentes globales. Esos componentes se podían reutilizar. Y esto es fundamental en el desarrollo de React. Tengan en cuenta de que si ustedes no están haciendo componentes globales, es el primer fallo en el desarrollo que nos propone este framework. Porque es su característica principal, crear componentes y reutilizar estos componentes. Esa es su característica principal. Bien, y por último, la documentación adecuada, y acá es donde más nos duele a todos, porque nos odiamos documentar, porque pensamos que ese es el trabajo de los PO, pero como desarrolladores tenemos que documentar en el código y fuera del código. ¿Sí? No cuesta nada, en realidad sí cuesta un montón, la verdad que cuesta un montonazo, hacer la documentación nos cuesta horrores, pero es tan preciada a futuro. Encontrar, imagínense, todos usamos GitHub. En algún momento hemos usado GitHub o lo estamos usando y lo usamos para buscar, no sé, alguna librería de terceros. Normalmente en el README de ese GitHub van a tener toda la información que hace falta, cómo se aplica, cómo se ejecuta. Imagínense si hubiera, no sé, el creador del plugin Expo Cámara, que es el plugin para usar cámara en los desarrollos de Expo, creaba todo el plugin, lo metía en GitHub y no ponía un README. Te decía, suerte. O sea, anda vos a entender cómo se usa. Anda a leer todo el código por dentro y capaz que lo entiendas, ¿no? Entonces, es tan importante la documentación como el desarrollo, ¿sí? Aunque nos cueste y nos duela, es así. La documentación es fundamental. Y la documentación interna de nuestros códigos también nos van a ayudar, sobre todo en la parte de la mantenibilidad, no tanto del uso, pero sí en la parte de la mantenibilidad. El por qué hice algo. Muchas veces tenemos lógicas puntuales que hemos hecho para no sé, solventar X problema que tiene este cliente en particular. Entonces, documentamos, bueno, el por qué le agregamos este valor, por qué lo ponemos así, el por qué de las cosas es la documentación. ¿Sí? El cómo es el código, el por qué es la documentación. Bien, seguimos. Así no vamos a demorar tanto. Vamos a ver un archivo no optimizado de React. Es un ejemplo muy básico, muy complementario, porque si tuviésemos que ver ejemplos de, capaz de también, pero vamos a complicar, si tuviésemos que ver un ejemplo de no optimizado, tendríamos que ver un conjunto de archivos, vamos a ver un solo archivo y ver algunas cositas puntuales. ¿Se tiene que ver bien? Bueno, acérquense. Si no, acá, primera fila. Bueno, Ahí la vamos. ¿vieron? Ahí salen todo. No pagan la luz. Creo que las de costos son las que más molestan.
¿Ahí se ve mejor? Bien. Se ve mejor porque me ven menos a mí, díganme la verdad. Bueno, acá tenemos un componente. El que sepa decir para qué este componente se gana el primer premio del sorteo. Porque, en primer lugar, el componente no tiene nombre, se llama comp. O sea, tanto te costaba por el nombre de componente. En serio, o sea, no es muy difícil poner el nombre de componente. La primera cosa de todo, el nombre de componente no tiene nombre. O sea, el nombre es un genérico, no nos dice nada. ¿Sí? No nos dice nada. Solamente es un comp. Nada más que eso. Luego tenemos, sabemos que son dos estados. Que uno va a ser una lista, o por lo menos inicia como una lista. Y el segundo va a ser una string, por lo menos inicia como una string. Pero ¿qué es D y qué es Q? El que lo escribió capaz se acuerda. Después tenemos un useEffect, que es hook para reacción, para alguna reacción. Y tenemos una función asíncrónica ahí dentro que sabemos consume una API, produce action. Y yo quiero suponer que va a buscar usuario, porque así lo tiene la URL. Pero si la URL era otra, no tengo ni idea. Y los guarda, la información la guarda en set D. La guarda en D. La guarda en el estado D. Y luego vemos que acá abajo renderiza el componente, renderiza un input con una lista. ¿Sí? Renderiza un input y una lista. No más que eso. Incluso comete un error, y este es un error que lo han hecho todos, incluso, de filtrar directamente los renderizados. ¿Eh? Esto es una mala práctica. Siento nada. Esto es una mala práctica. Pero lo hacemos, ¿sí? Filtrar dentro del renderizado. ¿Cuál es la buena práctica? El filtrado se hace fuera renderizado y yo en el renderizado lo muestro. ¿Sí? El renderizado es para renderizar, por eso se llama renderizado. Entonces, todo lo que es lógico tiene que estar por fuera. Obviamente, hacerlo bien va a demandar un poco más de esfuerzo, no mucho, va a demandar un poco más de esfuerzo, pero va a ser más entendible. Yo si me pongo a analizarlo, lo voy a entender. Voy a entender que este input lo que va a hacer es, va a guardar en la variable Q el valor que quiere filtrar. ¿Sí? Por eso este tiene un input que lo que va haciendo cada vez que cambia, lo va guardando en Q, va guardando el valor que va escribiendo la persona. Y ese Q, lo raro es que después, ¿dónde lo usa? Acá. Lo usa acá en el filtrado. ¿Sí? Acá. Dice, si el nombre está incluido ahí dentro, o sea, si en realidad si lo que escribió está incluido dentro de los nombres, lo va a guardar, lo va a mostrar en el listado. ¿Sí? Hasta ahí lo va a entender lo que está haciendo. Trae los usuarios, así me gané el primer premio sobre. Trae los usuarios y acá tiene un filtro dinámico, básicamente un línea. ¿Sí? Bueno, ahora vamos a ver cómo sería una forma correcta. El archivo optimizado es un poquito más extenso. Tenemos, bueno, los mismos dos estados, pero ya escrito con un nombre más adecuado que dice users y search query, o sea, el listado de usuarios, pues un listado, arranca con un listado, con un array, y luego tenemos, bueno, el query de uso. ¿Sí? Luego tenemos otra práctica que me quería decir que estaba mal recién, dentro del useEffect teníamos una función asincrónica dentro del useEffect, y lo correcto es que eso lo tengamos por fuera. Entonces, acá lo hace de este modo, crea una función que es un fetchUser, que es el nombre más adecuado para cuando hacemos un fetchUser, que también lo podríamos tener por fuera, crearnos nuestro propio hook, donde hagan los fetchUsers, y lo llama dentro del useEffect, lo llama, lo almacena. Tiene un try catch para manipular error, porque si en el anterior no tenemos try catch, si hay un error en el consumo de la API no nos enteramos, acá sí, por lo menos la consola se va a enterar, el usuario no, porque la consola se va a enterar por lo menos. Y después tiene los usuarios filtrados, lo tiene directamente por fuera, la parte de lógica, ¿sí? Ahí tiene una constante directamente creada que lo que hace es un user filter que filtra según lo que nosotros estamos escribiendo. Entonces, acá abajo en el renderizado es mucho más simple, porque lo que tenemos en el input, parecido al anterior, solamente que le agregó un placeholder, que el anterior no tenía, y el resultado filtrado
directamente lo saca de nuestra constante filter use. No lo tiene que estar filtrando ahí. Ahí lo que hace es lo renderiza. Ahí lo muestra. Nada más que eso. Acá lo muestra, acá lo filtra. Esta sería una buena práctica. Se podría mejorar más todavía, porque podríamos sacar algunos componentes por fuera, pero en una sola pantalla no podemos hacer tantos archivos, quería hacerlo simple. Pero podríamos sacar algunas partes por fuera, como, no sé, podríamos este formulario tenerlo en otro lado, así que este formulario se incluiría dentro de algo más grande, cosas por el estilo. Bien, vamos a ver. Bueno, vamos a arrancar con los principios. El primer principio de todo es el principio de Drive. ¿Tenemos reloj de cuánto tiempo va? Pues yo empiezo a hablar y... los que me tranqui. conocen de comunidad saben que yo empiezo a hablar y no paro más. 7:10, estamos bien. Ah, ok, ok. Hasta las 8 menos cuarto. Perfecto. El principio de Drive significa don't repeat yourself, o sea, no repetir código. ¿Sí? Pero va más allá de no repetir código, o sea, porque no se trata solamente de copiar y pegar, ¿sí? Nuestro código es mucho más, tiene que ver con la parte de hacerlo simple, ¿no? Por eso está muy relacionado todos los principios de Clean Code están muy relacionados. Cuando nosotros respetamos uno, vamos a sentirnos un poquito obligados a respetar los otros principios. Van a ir de la mano, ¿sí? Y poco a poco van a ir dándose cuenta de que cada vez es más sencillo aplicarlos, porque cuando vamos interiorizando algunas prácticas, cada vez resulta más fácil, ¿no? Y nos vamos dando cuenta que cada vez antes éramos peores, porque vamos a ver código anterior, vamos a decir, lo que escribía antes. Bueno, tiene que ver con reducir la complejidad del código y evitar la posibilidad de errores. ¿Por qué dice evitar la posibilidad de errores? Porque imagínense si nosotros tenemos una porción de código repetida en muchas partes, o una misma función que la reutilizamos en distintos lugares. Y luego, por alguna X causa, regla de negocio, lo que sea, tiene que cambiar. ¿Sí? Tiene que cambiar. Es más fácil cambiar en un solo lugar que cambiar en muchos lugares y recordar en todos los lugares que se cambia. Esto, yo recuerdo cuando empecé a programar, eh, en su momento, páginas web, creo que casi todo el mundo empezó a hablar de páginas web, el tiempo con páginas web era HTML puro, CSS puro y JS puro, y cuando aprendí, en su momento, que todavía no sabía nada de programación, cuando pensaba que HTML era un lenguaje de programación, en CSS, cuando aprendí lo que eran las clases, fue maravilloso. Porque dice, che, creo una clase, actualizo la clase, se actualiza toda la página. Era un gran descubrimiento para mí en ese momento, ¿no? Al punto que se lo mostraba y nada más, no me entendía un carajo. Sí, sí, bueno, entonces lo mostraba orgulloso. Mirá, es una clase. Eh, entonces, esto nos ayuda a evitar errores. ¿Por qué? Porque actualizamos un lugar y no nos queda desactualizado en los lugares que pueden generar posibles errores al futuro. Obviamente facilita la mantenibilidad por la misma razón. Y a largo plazo mejora la eficiencia del desarrollo. ¿Por qué lo digo a largo plazo? Porque al comienzo pensamos que estamos perdiendo tiempo. Pensamos que perdemos tiempo en crear un custom hook, pensamos que perdemos tiempo creando un componente, puede decir, no, lo voy a hacerlo solo. Y pensamos que estamos perdiendo tiempo. Pero a futuro, a largo plazo, estamos ahorrando tiempo del equipo. ¿Sí? Estamos ahorrando tiempo general. Entonces, una cosa es hacerte un desarrollo para vos, para tu casa, para llegar a tu finanza, de que no lo va a usar nadie y vas a hacer vos solo programando. Y otra cosa es hacer un desarrollo en equipo. Con trabajar con equipo, la falta de principios de Clean Code traen problemas. Traen problemas. Entonces, esto nos va a ayudar muchísimo. ¿Por qué es importante? Bueno, un poco por lo que mencionamos recién. La mantenibilidad y reducción de errores, por la misma razón que dijimos recién. Actualizaciones más fáciles, y esto tiene que ver con los cambios que surgen a lo largo del desarrollo. ¿Se acuerdan que al comienzo hablamos de que hay que entender también lo que quiere el cliente? El cliente va cambiando con el tiempo. Y con el tiempo significa con semanas, ¿no? Días, horas a veces. Entonces, hoy te dice algo y mañana dice, ¿sabes qué? Mejor lo hagamos de este otro modo. Y pasa mucho, pasa muchísimo. Y va cambiando la necesidad del cliente porque va cambiando el negocio del cliente, porque básicamente los negocios son como seres vivos, van mutando, ¿sí? No son estáticos. Porque el que se cae estático muere. Entonces,
en esa evolución del negocio, usted tenga en cuenta que todo desarrollo que hacemos tiene un propósito, una finalidad de lucro. ¿Sí? Nadie programa por amor solamente. Todo tiene una finalidad de lucro. Ese lucro es que nuestro cliente le saque provecho. Si nuestro cliente va a invertir en sueldos, en contratarnos, es porque quiere sacarle un provecho económico a largo plazo al desarrollo. Entonces, esa necesidad va mutando con las mismas necesidades de nuestro cliente. Entonces, estas actualizaciones, facilitar las actualizaciones, tiene que ver con esto. Imagínense, usted hace un desarrollo que tarda un año ese desarrollo. Cuando llegó, cumplió el año, se entregó, supongamos, espero que en el transcurso de ese año hubieron varios MVP, pero supongamos que al transcurso del año llegamos al producto final, está productivo y el cliente necesita una refactorización, un nuevo feature, o lo que sea. No creo que el cliente acepte que digamos, bueno, esperame 6 meses, ¿eh? Porque ya tiene el sistema ahora y necesita ahora el cambio. Entonces, eso tiene que ver con el principio Drive, ¿sí? Poder evitar repeticiones del código nos va a ayudar, nos va a facilitar las futuras actualizaciones o cambios que tenemos que hacer. Y la reutilización. Y esto tiene que ver con lo que le decía con eso de agilizar los tiempos a largo plazo. Aunque pensemos que el desarrollo que estamos haciendo, o el componente que estamos creando, o la función, o el hook, o lo que sea, solamente va a ser utilizado en esta instancia, a futuro es muy probable que se reutilice. ¿Sí? Es muy, muy probable que se reutilice. Aprovechando hacer mención de esto, cuando trabajamos con React, los componentes tienen que ser agnósticos. ¿Sí? Los componentes agnósticos significa que no depende de dónde será implementado. ¿Sí? Yo no puedo crear un componente global y le pongo lógica particular de donde lo voy a utilizar. Eso es un error, pero muy grave y pasa mucho. ¿Sí? Pasa mucho. Eh, Nosotros sufrimos en iDocket, hubo un componente particular que era un componente muy grande, que era una tabla que se utilizaba en todo el desarrollo, y a algunos equipos, por ahorrar, por ahí pensando que era la mejor práctica, le metían su lógica propia dentro del componente table y afectaba a los otros equipos y no sabes. Y te surgían bugs que vos no sabías qué eran, porque no lo tenías bugs, era del componente global. Entonces, esto es una de las características que tiene como fundamento React, bueno, o todo framework que se puede componentizar, es evitar la lógica dentro de los componentes. Tienen que ser agnósticos. ¿Eh? Tienen que ser totalmente agnósticos al resto del desarrollo. De ese modo, nuestro componente va a ser reutilizado en cualquier lugar. Y eso es fundamental para el principio de la reutilización. Y si vamos a lo que hablábamos hace un ratito, de que a largo plazo, que estamos hablando de un beneficio económico, el ahorro de tiempo de desarrollo se traduce en ahorro de dinero. ¿Eh? Bien, avanzamos, vamos a ver cómo aplicamos esto. Para aplicar el principio de Drive hay que vivirlo, hay que pensarlo como una filosofía. Yo lo remarqué filosofía porque es aprender a reconocer ciertos patrones o comportamientos o ciertas estructuras que podemos replicar. ¿Sí? Y al comienzo recordarán que les dije que también se puede aplicar en nuestra vida. Esto tiene que ver mucho con lo que somos también. El hecho de tener ciertos patrones de conducta, de cómo actuamos en el desarrollo también lo vemos reflejado, ¿sí? Ten en cuenta que nuestros códigos también son un reflejo un poco de quiénes somos, no vamos a hablar de cosas espirituales, no, pero en el sentido de cómo afrontamos una situación para resolverla, ¿sí? Entonces, si buscamos la simplicidad, no solamente en la programación, sino en un montón de aspectos, lo van a ir llevando también a la programación. Y cuando la empiezan a aplicar en la programación, también lo van llevando el resto de sus aspectos de la vida. Eh, Todos somos diferentes, pero todos vamos evolucionando también. ¿Sí? Entonces, esa evolución, y yo en lo particular, yo lo comparto siempre, todo aquel que aprenda a programar se va a ver beneficiado, no solamente
porque puede llegar a conseguir un trabajo, sino porque va a cambiar un poco su esencia. Cuando aprendemos algo nuevo, vamos cambiando. Neuroplasticidad, gente. Neuroplasticidad. Aprender algo nuevo nos va a mantener nuestro cerebro activo. Bien. ¿Qué podemos aplicar o cuáles son las cosas que podemos tener puntuales? Yo marqué 5 acá que podemos tener pensadas en el momento de aplicar el principio de Drive en lo que es React. Bueno, el tema de las funciones, para evitar repetir tareas, crear funciones más globales, custom hooks o lo que queramos hacer, services, algo más a un nivel más global que nos va a ayudar a tener esta porción de código reutilizable. El tema de la herencia. Y el tema de la programación orientada a objetos es fundamental. Aquellos que venimos del mundo .NET sabemos la importancia que tiene la herencia y todo lo que tiene que ver con la programación orientada a objetos. Por ahí cuando venimos del mundo de JavaScript, eh, sé que se complica un poquito más a aceptar esto, pero la vida es estructurada, gente. JavaScript no es todo. Eh, entonces, la herencia es fundamental. En algunos lenguajes es clave, pero clave. A pesar que en JavaScript no es algo o no se le da tanta importancia, yo les puedo asegurar que cuando lo empiezan a aplicar, eh, cambia un montón de cosas, se van a ahorrar muchísimo tiempo, muchísimo poder. Y sobre todo van a poder eh, mantener cierta estructura. Yo siempre recomiendo, si van a trabajar con React, es animarse a TypeScript. ¿Eh? Porque TypeScript te da esa pequeña porción de estructuramiento que JavaScript te deja hacer lo que quieres hacer. JavaScript es como el amigo borracho, si tenemos por ahí. Bien, módulos, ¿sí? Módulos para crear, por ejemplo, módulos de servicio, módulos de help. Crear nuestros pequeños módulos que vamos a reutilizar, ¿no? Tiene que ver mucho con la parte de función. Bien. El tema de las plantillas, pues tiene un poquito con el tema de las web. ¿Por qué lo planteo? Porque, por ejemplo, podemos crear un layout. Entonces, podemos tener, en React ya sabemos, es lo primero que estamos haciendo es React. No nos tenemos que preocupar mucho por esto, porque ya lo tiene implementado casi de forma nativa, pero es importante entender de que podemos tener, no sé, creado alguna capa superior, por decirlo de un modo, que sabemos que se va a repetir automáticamente y esto nos va a ayudar un montón. Si vamos a tener, por ejemplo, el navegador superior de nuestra página repetido en cada URL que naveguemos, cada ruta, y bueno, tendremos un componente que se llama navbar, y lo llevaremos de un lado para otro, no tenemos que estar reescribiendo, ¿no? Bien. Y bueno, utilizar framework que fomente la reutilización del código. Lo puse acá en este punto, más allá de que estamos hablando de React en particular, porque hay muchos frameworks de trabajo que nos ayudan en esto, ¿no? Que fomentan la reutilización de código. React es uno de esos. ¿Sí? React es uno de ellos. ¿Por qué? Porque nos invita, y más que invitar, medio como que nos quiere obligar todo el tiempo a crear componentes. ¿Sí? Ese es el propósito que tiene, crear componentes, y eso nos ayuda a la reutilización. Vamos a ver algún ejemplo ahora, algún ejemplo del principio de Drive en React. Vamos a ver un ejemplo de aquel lado, algo que está mal aplicado, y de este lado cómo podemos aplicar de una manera correcta. Esto es un ejemplo absurdo, pero la idea es que entender el concepto. Tenemos tres botones, ¿sí? Tres botones que, si vemos el renderizado de todos estos botones, es exactamente igual. Es un botón que tiene un class name y tiene un click y un label, ¿sí? Nada más que eso. Los tres son exactamente iguales y cambian. El class name, nada más. ¿Sí? Bueno, esto, a pesar que parezca súper estúpido, lo cometemos muy seguido. ¿Sí? Esto lo podríamos mejorar. ¿De qué lo podríamos mejorar? Bueno, ¿por qué no llegamos el botón a un custom button? Nosotros vamos a recibir justamente qué es lo que cambia: el class name, el on click, el label. ¿Sí? Bueno, le llevemos el tag, el on click y el label. En el tag tenemos el class name, y luego tenemos el on click que lo hereda, y el label también que lo recibe como parámetro, ¿no? Entonces, luego en el uso de nuestros botones, lo tenemos de este modo. En vez de estar llamando tres componentes de modo, usamos el mismo componente, se especifica, mismo custom. ¿Qué tiene de diferencia? El tag. ¿Cuál es la ventaja?
Porque línea de código, esto es más. Estos son más códigos, no hay duda. ¿Cuál es la ventaja? Ok, tengo que modificar mi botón, porque ahora le tengo que agregar que sí o sí sea cierto estilo, que tenga cierta característica, lo que sea, lo modifico en mi custom hook. Me olvido, se va a actualizar en todo mi sistema. No tengo que estar preocupándome por, por ir actualizando en cada lugar donde yo lo usé. Y esto, a pesar de que parece una sonocera, pasa muy seguido, sistemas que vos ves botones, uno de cada planeta, loco. O sea, ves un botón de un tamaño, otro de otro color, otro de otra letra. No sé, parece que lo hicieron con Raspi, ¿viste? Una cosa media rara. Bien, pero pasa. Entonces, aplicar el principio de DRY es fundamental. Seguimos. Bien, pues ya me siento apretado, viene de otra manera. Bueno, vamos a acelerar un poquito. El principio KISS, el que más me gusta a mí, porque insulta. Manténlo simple, estúpido. Lo que nos invita es a evitar hacer complejo lo que a veces es sumamente sencillo. Y esto lo digo por experiencia, porque el comienzo cuando uno es programador, cuando empieza a programar, eh, busca soluciones mágicas, soluciones estratosféricas. Es decir, con esto me voy a la NASA. Y estaba haciendo una sub. Entonces, a veces nos vamos de mambo. ¿Sí? Nos vamos de mambo, empezamos a escribir código, empezamos a querer solucionarlo y pensamos que es más difícil y al final termina siendo algo sumamente sencillo. Al comienzo me pasaba mucho, y luego cuando tuve el privilegio de trabajar como líder técnico y tener que estar junto con los desarrolladores, eh, acompañándolos en el desarrollo, orientándolos y sobre todo haciendo core review, este es el principio que menos se respeta. Eh, y a veces parece, parece que, bueno, sí, cualquiera puede hacer las cosas fáciles. No, al contrario, muchas veces tendemos a hacer las cosas complejas. Hay un dicho que supuestamente se lo acreditan a Bill Gates, que dice que él prefiere contratar a holgazanes, porque dice que el holgazán hace las cosas más simples, con tal de hacerlo más rápido, ¿no? No sé si será verdad, ¿no? Pero por lo menos lo que está diciendo él, bueno, mantiene el principio KISS. Eso es lo que está diciendo. Vamos a avanzar, si no tanto hablando. ¿Por qué es importante? Primero nada, la legibilidad. Lo puse en el medio, pero lo quería decir poner primero. La legibilidad para mí es fundamental. Un código complejo de entender, si nos cuesta entenderlo, es porque ya no está respetando el principio KISS. Así. Si yo se lo muestro a un compañero y no lo entendió rápido, y hay algo hay algo que se podría mejorar o tendríamos que intentar mejorarlo. No digo que no haya desarrollos complejos, sí los hay, pero podemos siempre simplificarlo. ¿Cómo? Quizá lo que tenemos que hacer es pensar un poquito en el principio de Drive. Quizás alguna porción de código tendremos que separarla o meterle una función y esa función darle un nombre de lo que hace, ¿no? Y no meter todo en un solo chorizo de código donde sea ilegible tipo Python. Eh, yo amo Python. Incluso di un curso de Python de 80 horas hace un par de años la gente de todo. La mantenibilidad y la reducción de errores. Un código difícil de entender es propenso a cometer un error. Un código difícil de entender es difícil de encontrar el error. Un código sencillo le encontramos el error rápido. Es así de sencillo. Y no solamente eso, cuando, cuando el desarrollo es muy complejo, tiene mucha lógica y nosotros nos sentimos MacGyver habiéndolo logrado que funcione, cuando le tenemos que cambiar algo, es muy probable que se ponga. Es muy probable que explote por algún lado. Eh, cuando somos desarrolladores junior y nuestro desarrollo compila en la primera ejecución, estamos recontra chochos, ¿no? Pero cuando somos desarrolladores senior y compila la primera vez, nos preocupamos. Porque no tiene que funcionar la primera vez. Nunca. Siempre tiene que faltar algo. Y después corregirlo. Eh, y después tiene que ver un poquito con el tema de la velocidad, ¿no? O sea, eh, con la velocidad en un montón de sentidos. Velocidad, la performance con respecto al desarrollo, porque un desarrollo complejo va a requerir más recursos de procesamiento. Eh, Velocidad lo que tiene que ver con la mantención del código, porque si no lo entendemos a futuro, vamos a tener que perder nada más tiempo leyéndolo.
velocidad en que otro lo pueda reutilizar, porque va a tener que ponerse a leer para entender lo que hemos escrito. Entonces, hay muchas razones por las cuales es importante el principio KISS. Para mí el principio es fundamental. Vamos al siguiente, que es cómo lo aplicamos. Primero de nada, la sobreingeniería. O sea, ¿qué significa la sobreingeniería? Muchas veces nos hemos tentado, y esto tiene que ver con el principio que sigue, que es Yarni, nos hemos tentado a solucionar problemas que todavía no existen. ¿Eh? Queremos solucionar algo que el cliente todavía no vio, pero nosotros nos queremos adelantar. Porque somos re buenos y nos queremos adelantar. Eso está mal, no lo hagan. Pierden tiempo. ¿Sí? La sobreingeniería muchas veces es, por las dudas, le agrego esta porción acá que después me va a servir o lo que sea. Están perdiendo tiempo, porque capaz que nunca lo usan y quedó una porción de código vieja. Y no solamente eso, esta porción de código vieja después puede fallar y después viene alguien por detrás y dice, esto está fallando. Ah, ¿y qué hacemos? Lo comentamos, lo borramos, si lo borramos que rompe, no sabemos qué hace. No lo hagan, no lo hagan. Nombres descriptivos. Tiene que ver con lo que vimos antes del principio de Drive, ¿no? Cuando el propósito está escrito en el nombre, casi todo va a entender. Si la función se llama obtener clientes, tiene clientes, no me va a traer carritos. Trae clientes, ¿sí? Así de fácil. Dividir. Y esto tiene que ver con lo que dije antes. Un problema grande, divídelo en pequeñas soluciones. ¿Eh? Un problema muy grande, muchas veces es difícil de abarcar en un solo desarrollo, en una sola solución. Es preferible dividirlo lo más que se puede. ¿Cómo pueden hacer esto de la división de los problemas? Hay varias herramientas. Una es si tienen un buen PO y la historia les escribió así pipí cucú, va a estar bien dividido. Si las historias son muy grandes y saben que no van a terminar en un sprint, eso significa que seguramente es un problema grande, está mal dividido, agarren un pizarrón y empiecen a escribir. Bueno, si yo tuviese que solucionar este problema, ¿cuál sería el flujo? Bueno, ir por acá, acá, estos serían los pasos. ¿Ves? Ok, estos pasos yo los puedo separar. ¿Yo puedo hacer este paso independiente del resto? Sí, ok, háganlo separado. Dividan los pasos en pequeños desarrollos y va a ser mucho más sencillo, mucho más. Bueno, y la revisión y la refactorización constante, y esto es de lo último que vamos a hablar, es de esto, que tiene que ver con un poquito con cómo somos cuando nos encontramos con desarrollos que no son nuestros. Lo vamos a ver después. Vamos a ver un ejemplo. Bueno, tenemos, son dos códigos muy tontos, pero es para entenderlo, que muchas veces lo tonto lo hacemos muy difícil. Una función que lo único que tiene que hacer es un mensaje de bienvenida. Y el mensaje de bienvenida tiene que variar según si el usuario está conectado o no está conectado. Así es fácil. Esto que ven acá, este chorizo de if, lo han hecho todos, no miren que no. Todos lo han hecho alguna vez. Y nos ha pasado siempre, nos ha pasado un montón de veces. Hacer un if dentro de otro if, y acá no hay un if dentro de otro if, por eso a ver, hemos hecho if anidados, cola de if, y vos ves, empieza acá el piso del code y termina por acá, sí, pa. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo acá? Es muy sencillo, ¿no? Pero tiene una variable llamada mensaje, ese mensaje va a variar según. Si está conectado, que por decir un parámetro está conectado, le da un mensaje, le da un valor al mensaje. Si no está conectado, le da otro valor al mensaje y lo regresa. Así pasa. Pero fíjense, es de obviar con el error de tener un else if para validar si no es verdadero o falso, porque sabemos que si no es uno es el otro, 0 es uno, falso es verdadero, blanco negro, como quieran decirle. Si no uno es el otro, entonces no tendríamos por qué tener un else if. Y esto incluso podríamos abreviar muchísimo más haciendo una sintaxis reducida como lo tenemos acá. Incluso nos ahorramos la creación de la variable de mensaje, un montón de cosas. Esta, por ejemplo, es una buena práctica de la escritura, muy propio del lenguaje de JavaScript, donde podemos hacer una condición abreviada. ¿Sí? Una herramienta que les recomiendo que utilicen, aunque no si están trabajando hoy en día y no se les exigen, de igual modo se les recomiendo, es instalarse SonarLink. SonarLink, no sé si lo conocen, pero Sonar es un producto, tiene tiene SonarQube, que es una versión de SonarCloud, que son las versiones que van sobre servidores, donde tu código previo a ser deployado
pasa por un análisis de código estático, y te devuelve un resultado. Y después está SonarLink, que es un plugin gratuito que lo pueden integrar en su programa de desarrollo, el que deseen. Está para Visual Studio, Visual Code, IntelliJ y para Eclipse también. Todavía hay gente que utiliza Eclipse, imagínense. Yo lo usaba cuando trabajaba con PHP. Y PHP también existe todavía. ¿Y qué es lo que hace? Te da sugerencias de buenas prácticas. Si ves el código, te va a decir que está mal. A pesar que funciona, compila y todo, te va a decir que está mal. Es una mala práctica. Le llaman code smell. Significa código apestoso. ¿Sí? Literalmente así, le llaman código apestoso. Vamos a decir código de merda. ¿Sí? Entonces te dice, bueno, mejoralo. ¿Cómo? Y te sugiere automáticamente. ¿Sí? Entonces es una herramienta muy, muy útil que te ayuda en un montón de aspectos para mejorar las porciones de código, te da sugerencias de cómo quizás, no sé si la versión de SonarLink te da o no te da sugerencias de seguridad, que sí las tiene SonarQube. Por ejemplo, si vos te creaste una variable llamada password, te va a decir, no, loco, se no puede poner token, no va. O sea, acá afuera, no me lo voy a escribir acá en medio hardcodeada ahí el token, ¿no? Bueno, SonarQube eso lo detecta. SonarLink no lo hagamos. Pero es una herramienta muy buena que le va a ayudar a respetar sobre todo este principio de X. Vamos a decir, el principio de Dagny. El principio de Dagny significa no lo va a necesitar. ¿Sí? You ain't gonna need it. Significa todavía no lo va a necesitar. ¿Sí? Significa lo que hablamos antes de la red sobre ingeniería. No hagas algo que no te han pedido. Aunque pienses que lo vas a necesitar a futuro. No lo hagas todavía. Tomate el tiempo de dejarlo para el futuro. Lo subrayo porque es una tendencia de los desarrolladores. Nos gusta solucionar problemas. Somos solucionadores de problemas de la gente. Nos encanta. Somos mejores que los psicólogos, en ese sentido. Y la verdad es que tenemos que tener cuidado con esto, porque eh, la tentación de querer hacer una solución de algo que todavía no ha sido solicitado es pérdida de tiempo, es pérdida de dinero. ¿Eh? Porque si a futuro ese desarrollo que hicimos no se utiliza, eh, si tenemos la suerte de que nadie nos pregunte por qué lo hicimos, va a terminar la basura. Si no, vamos a tener que justificar por qué gastamos tiempo en eso. ¿Eh? No solamente eso, imagínense, ustedes hacen un desarrollo que consulta, porque, no sé, tiene una base de datos de pacientes y ustedes hacen un desarrollo para buscar los pacientes por número de DNI. No lo quería el cliente, eso, porque no lo necesita. Y ustedes lo hacen porque bueno, a futuro me va a pedir este endpoint, este cliente. Yo lo hago. Y a futuro cambia la base de datos. Y el campo que antes se llamaba DNI, ahora se va a llamar documento. Por X causa. Y nos olvidamos que habíamos hecho eso antes. Y cuando lo quieren compilar, salta un error de Prisma. ¿Eh? El Prisma, el ORM para manipulación o de séculos. Salta un error de compilación. Y todo preguntándose, ¿y por qué? ¿Y dónde? ¿Y esto y lo otro? Bueno, fue culpa nuestra, porque hicimos un desarrollo que no se nos pidió y quedó ahí varado. Y como, no es como quedó viejo, nadie lo mantiene. Y como no es de nadie, tampoco saben si lo pueden borrar o no lo pueden borrar. Pasa mucho, ¿sí? Bien, vamos a ver. Vamos a ver por qué es importante. Bueno, tiempo y esfuerzo, dinero, dinero. ¿Sí? Tiempo y esfuerzo es dinero. O sea, nuestro tiempo que se nos paga para trabajar, para desarrollar, se representa en dinero al final. O si somos nosotros mismos, un desarrollo para nosotros mismos. Si en vez de gastar tiempo haciendo un desarrollo que no necesito, lo estuviese invirtiendo en estudiar una tecnología nueva, me sacaré mucho más provecho. Bien, la lectura. Cuando tenemos código que no nos pidieron, nos exige gastar tiempo de documentación, de lectura, de entendimiento, no solamente nuestro, sino imagínense si el otro tiene que leer el código que está al pedo, lo hicieron y no lo hace falta, y le hacemos para el tiempo a otra gente también. Y la obsolescencia que decía recién, que puede quedar obsoleto, o sea, puede no, es muy probable que quede obsoleto. ¿Eh? Si un desarrollo que hemos hecho que no se usa, por ende no se mantiene, ¿qué es lo que pasa? Queda obsoleto. Inevitablemente queda obsoleto. Bien, vamos a ver cómo se aplica. Bueno, la programación PDD, o la programación orientada a las pruebas, nos va a ayudar muchísimo en esto.
sé que todo el mundo odia hacer TDD, pero lo primero que queremos hacer son pruebas, algo que sea jugar. Saludos para Dieguito de Gama. Eh, Porque la verdad que cuando nosotros desarrollamos a base de la prueba, evitamos hacer desarrollo que no nos pidieron, porque primero está la prueba y lo necesitamos hacer. Así de fácil, ¿no? Entonces esa es una forma. Otra forma es la refactorización. ¿Qué pasa? Supongamos que si el cliente me había pedido que haga este desarrollo de buscar por DNI, ¿sí? Y hacen el cambio de la base de datos. Y después el cliente me dice, bueno, no voy a necesitar ese demo. Yo puedo tomar dos decisiones en ese momento. O le digo, bueno, ok, está, quedó ahí. O puedo tomar la decisión de decir, ok, listo, voy y lo elimino, lo quito. ¿Sí? Pero ya fue decisión del cliente, no fue mía, fue decisión del cliente. Entonces, la refactorización nos va a ayudar en ese sentido. No hay que hacer vista gorda en ese sentido, ni hay dos sordos. Si nos piden quitar algo que no se va a utilizar más, lo hagamos. Y sacamos. ¿Sí? De ese modo evitamos que quede obsoleto, evitamos un montón de problemas. Y la evaluación constante. Esta evaluación constante no es evaluación del código, es evaluación nuestra. Es una autopregunta. ¿Realmente necesito esto ahora? Si la respuesta es sí, necesitas ahora porque no puedes seguir avanzando, lo hago. Si la respuesta es no, todavía no te va a hacer falta, que quede acá, esperando. ¿Sí? ¿Te acuerdas que te dije que los principios de Clean Code le va a ayudar el resto de su vida? También aplica. También aplica. Pregúntense, ¿necesito comprar esto ahora? Se ríe porque está gastado ahora. O sea, pregúntense, ¿necesito comprarme esto ahora? ¿Necesito hacer esta inversión de tiempo? ¿Necesito ponerme no sé, a 2 horas de ver videitos en la cama antes de dormir? Pregúntenselo. Y ustedes mismos se van a sentir mal y van a dejar de hacer las cosas que están mal. Nadie más lo va a obligar a ustedes. La disciplina es hacer lo correcto cuando nadie te ve. Eso es ser disciplinado. Es hacer lo correcto cuando nadie te ve. Eso habla de la. No sé la palabra. Cuando me salga se la digo. No me vas a ver. Avanzamos. Vamos a ver unos ejemplos. De Dagny. Acá tenemos dos porciones de código. Ambas son una lista de productos. Eh, el cliente me pide que yo haga una lista de productos que tenga ciertos filtros. Por ejemplo, el filtro de categoría. ¿Sí? Pero yo, por la duda, como soy tan buen desarrollador, le hago el filtro de precio, el filtro de rating, total, yo sé que le va a servir a después. ¿Sí? Yo sé que le va a servir. Ok, me creo los stakes, hago toda la lógica de cada uno de estos filtros, porque cada filtro tiene su propia lógica, y luego tengo que hacer los controles de cada uno de estos filtros. Y yo le armo una tablita donde arriba puede filtrar por rating, por precio, bla, bla, bla. El cliente lo mira y me dice, no, pará, el UX que yo te mostré tenía solamente un filtro de categoría. Y quítame todo otro. Entonces, perdemos tiempo. Y si después el producto llega a cambiar el filter pricing por otro nombre, por otra palabra, amount, ya está, nuestro código es obsoleto. Y acá tenemos un código más simple, mucho más simple, solamente tenemos el filtro de categoría, nuestro filtrado dinámico y abajo lo que hace falta para mostrar, nada más que eso. ¿Sí? Más de que esto es medio absurdo el ejemplo, pero sí pasa. ¿Sí? Nos vemos tentados a querer hacer, porque nosotros pensamos que los clientes nunca saben lo que están pidiendo, cosas por el estilo. Muchas veces es verdad, lo admito, los clientes a veces no saben lo que están pidiendo, pero mejor hagan lo que piden que después se dé cuenta que se equivocó. ¿Sí? Bien, avanzamos. Ya vamos casi por lo último. Vamos a hablar Sí. sobre la lectura sobre escritura. Y esto es fundamental. La idea de la lectura sobre escritura es pensar, cuando estamos escribiendo nuestro código, que va a tener que ser leído. ¿Sí? ¿Por nosotros o por otros? Si ustedes escriben pensando que va a tener que ser leído, piensen siempre que estén escribiendo código y piensen, ¿esto lo va a entender mi compañero? Si la respuesta es no, porque mi compañero es muy tonto o lo que sea, necesito mejorarlo todavía más. Necesito mejorarlo más todavía. Tengo que aplicar más fuerte los principios de Clean Code.
Pero es fundamental, para eso son serias, pero si ustedes escriben el código pensando en que va a tener que ser leído posterior, le soluciona todos los principios de la. Se los puedo asegurar. Bueno, vamos a avanzar porque ya estamos terminando. Acá preguntan Ah, por el gozo, si para el clean code sería una buena práctica el ir comentando el código a modo de referir o contar más o menos a qué hace referencia las funciones. sí, pero cuidado. ¿Cuidado con qué? Cuidado con la sobre documentación. O sea, ¿qué significa esto? Creo una variable que se llama contador y al lado le pongo barra, barra, creo un contador para contar las vueltas que da el filtro. No, eso no hace falta. ¿Sí? Pero sí, no sé, creamos el filtro para búsqueda de precios teniendo en cuenta esta variable o este concepto. Ok, yo ya sé que creaste un filtro y eso sí tiene sentido, pero ojo con la sobre documentación o el sobre comentario que es muy, muy común. Y ya que mencioné los comentarios, es nunca dejen código comentado. Nunca dejen código comentado. Si lo comentaron es porque no hace falta. A veces se señala. Si lo comentaron es porque no hace falta. Y si no hace falta, lo borran. Lo borran. Si se lo quieren guardar porque les va a servir al futuro, bueno, abran un blog de notas, lo escriben, lo guardan y les queda para ustedes, pero no lo dejen en el código. Bien, avanzamos. Cada viernes, soltamos tener otra jornada hermosa. Perfecto, estoy terminando. Esto lo voy a terminar el lunes. Me que falta un poquito, el lunes lo termino. ¿Qué pasa el lunes? No entendemos nada. No entendemos nada. Y esto muchas veces tiene que ver con los principios de Clean Code, ¿sí? Es muy normal que nos cueste entender nuestro propio código. Es tan normal que estamos haciendo las cosas mal. ¿Sí? Entonces, ténganlo presente, porque cuando ustedes, si ustedes mismos no se entienden el código, imagínense otro. A ese punto. Eh, Ténganlo presente de lo que decíamos antes, ¿no? La lectura sobre la escritura. La escriban pensando que otro lo va a leer. Y eso les va a ayudar muchísimo. A ustedes y a otros, ¿sí? Sobre todo a ustedes en el día a día. Y les va a ayudar mucho sus líderes técnicos. Por favor, sean amables con sus líderes técnicos. Dejen que los code reviews sean breves. No manden 5.000 líneas de code reviews, ¿sí? Se rían, Nacho, ¿ves? Habrán visto code review grande. Los correos pequeños, eso ayuda muchísimo, ¿sí? Vamos al siguiente y terminamos. Bien, regla del buen estado. Deja las cosas mejor de lo que estaban. Si lo traducimos a la programación es dejar el código más limpio de lo que lo encontraste, sea tuyo o no. Sea tuyo o no. Y como dije al comienzo, aplica para la vida. Aplica para la vida. Dejar las cosas mejor de lo que estaban, en lo que sea, los va a ayudar a ustedes. En todo. Absolutamente en todo. Hoy publiqué en LinkedIn publiqué una frase que decía, en un mundo tan egoísta, ser bondadoso, caritativo, es ser rebelde. ¿Sí? Necesitamos más rebeldes en el código, más rebeldes en el día a día en el trabajo, con nuestros compañeros. ¿Sí? Entonces, dejar las cosas mejor de lo que estaban, aunque no sea nuestro código, es una buena práctica que habla bien de nosotros como desarrolladores. Como profesionales, no solamente tenemos que hacer buenos códigos, sino tenemos que hacer buenos productos finales para nuestros clientes, para las empresas que trabajamos, y habla mucho de la ética y la moral personal de cada uno de nosotros. Así que bueno, por esto me despido, creo que la siguiente vez. Muchas gracias. Bien, bien, bien. Bueno, hacer preguntas antes de arrancar. 3 minutos para preguntar. A ver, una pregunta. Yo tengo una. Sí. ¿Cuál es la línea que se usa Army para cuidar la escalabilidad del código? ¿Cómo? Para cuidar la escalabilidad del código. Para el ejemplo claro. A mí me pasó que hacer un filtro, me Sí. hay variedad. Y el campo, de hecho, nosotros la posibilidad de hacerlo, que el filtro sea un campo, tomar ese campo que tiene base de datos, ahí son las líneas más de código, pero ya te estás ahorrando, quizás nunca lo vas a necesitar. Sí. Una función y encima los caracteres. Bueno, ¿Cuál sería la línea? bueno, ese ejemplo es muy común, pasa muchísimo, más de lo que a veces nos damos cuenta. Si a vos te piden, por ejemplo, un filtrado por fecha
pero vos decís, che, mira, yo te puedo hacer un filtrado que sea por cualquier campo y vos me tenés que decir qué campo solamente, no estás rompiendo el principio de Jackman. ¿Por qué no estás rompiendo el principio de Jackman? Porque tu código va a seguir siendo igual de mantenible, igual de escalable, mientras vos, y no va a caer obsoleto nunca. Entonces, mientras no se rompa esa idea, sigue respetando el principio de Jackman. A ver, si te dice, bueno, yo quiero que sea por fecha, y solamente por fecha, y no quiero otra cosa que por fecha, y es todo súper terco el cliente, y vos decís, bueno, primero, yo te planteo esta solución, y te dice que no, bueno, haz lo que el cliente te dice, ¿por qué? Porque es de él el producto. Pero si vos lo podés aplicar y el cliente entiende el propósito que tiene, y esa aplicación no va a romper o no va a dejar propenso a caer en la obsolencia la mantenibilidad futura, está genial. No rompe el principio de Yang en ese sentido. Pero es muy buena la pregunta. Gracias. Vamos a preguntas, si no, después a res. Vayan a tomar cerveza. Bien. Bueno, saludamos a la gente. Ah, no, acá hay una pregunta. A ver. La extensión para nuestro IDE se llama SonarLint. 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 SonarLint, exacto. SonarLint. El logo es un círculo rojo como con un subrayado rojo. ¿Sí? SonarLint. Sí, detecta todo el lenguaje. Es muy bueno. Muy práctico, pero ayuda a mejorar las prácticas. Yo todavía no encontré ningún lenguaje que falle. Ahora estoy investigando hay un lenguaje en particular que es un lenguaje de organización, que es una extensión punto pi igual que Python, y me está trayendo problemas porque me detecta como si fuese un archivo de Python, pero no he tenido nunca problemas con ningún tipo de lenguaje. De todas formas, su vida es una vida pero no es lo mismo, ¿eh? No, pero el interés no se puede detectar que una variable no lo usa. Te dice, esta variable la está detectando. una función y acá obsoleta te da la. Tal cual, que la actualiza. Solamente te da, te detecta, te usaron todos los snags y lo que le detecta que son dos códigos que, a pesar de funcionar, podrían tener. Es mucho más profundo la análisis que hace. Hay un análisis estático de código, está muy bueno. No existe mucho. Lo que pasa es que paga, o sea, la versión de SonarQube es paga, y la versión original es una versión comunitaria que sacaron de la comunidad, no sé de cuándo, no hace mucho, hace un par de años, que la abrieron para que todo el mundo lo pueda localmente. Como compilador de eficiencia. Básicamente, sí, porque